Hola a todos y a todas, soy Mara, maestra de educación primaria en Sevilla y estás en Mara Esencia, aprender cooperando y mucho más. Si te interesa el tema, quédate. Hola equipo, en este vídeo te voy a mostrar, explicar y compartir todos los recursos que yo utilizo para trabajar los roles con mi alumnado. Así que si no has visto el vídeo anterior donde hablamos de todo el proceso de implantación de los roles, te recomiendo que lo veas, te dejo por aquí el enlace porque es muy importante que sepas, que conozcas cómo es el funcionamiento de estos roles antes de ver y trabajar con los recursos. Los roles principales con los que yo suelo trabajar son estos cuatro: supervisor, silenciador, encargado y portavoz. Estos roles desempeñarán más o menos funciones según sean alumnos con más o menos experiencia o alumnos más o menos autónomos o maduros. Tengo un último rol, que es el rol comodín, el de ayudante, que es el que utilizo en caso de tener equipos de 5. Este rol de ayudante lo uso de dos formas diferentes. Si el equipo de 5 está formado por 5 alumnos que no tienen ninguno necesidades específicas de ningún tipo, pues el rol rotará como todos los demás e irá pasando de un miembro a otro del equipo. Pero también utilizo mucho este rol cuando tengo un alumno que tiene necesidades específicas de cualquier tipo que le impidan ser tan autónomo como para llevar a cabo él solo una función de un rol o varias funciones de un rol de forma autónoma. Por lo tanto, esta persona siempre va a tener este rol de ayudante. Pero para que no haga siempre lo mismo, para que igualmente como los demás pueda pasar por las diferentes funciones, va a ayudar siempre al rol que tenga a la derecha, de manera que el resto de los roles va a rotar y este niño o esta niña que tiene dificultades y que no es tan autónomo, que le cuesta mucho desempeñar solo un cargo, que siempre es mejor que sea ayudante, pues va a ser en cada momento ayudante del rol que tenga a su derecha. Como los roles van a rotar, pues en un momento será ayudante del portavoz, en otro periodo será ayudante del encargado, en otro periodo será ayudante del portavoz, del supervisor. De esta manera, el alumno o alumna que tiene el rol de ayudante, aunque el rol está fijo porque no tiene capacidad suficiente para desempeñar él solo el cargo del rol, puede pasar por todas las funciones porque va a ir ayudando al rol que tenga a su derecha, no siempre al mismo. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar nuestros roles es evitar que más de dos roles tengan funciones de movimiento. Y si puede ser uno, mejor. A mí me cuesta mucho concentrarlas en un solo rol, pero más de dos ya es caótico. ¿Por qué? Porque si todos mis roles implican movimiento, eso se traduce en que todos los miembros del equipo en un momento dado se pueden levantar para realizar la función que se les ha otorgado. Si concentramos las funciones de movimiento en un rol o en dos roles, ya es la mitad de alumnos los que tienen la posibilidad de levantarse para desempeñar su rol. Por lo tanto, habrá muchos menos alumnos levantados por la clase, lo cual también facilita mucho el funcionamiento. Yo, por ejemplo, los concentro en dos. Se van a levantar, en mi caso, el encargado y el portavoz. El encargado porque es el que va y viene a recoger materiales de diferentes tipos y el portavoz porque es el que se encarga de comunicarse con los otros equipos y con el maestro o la maestra. Me cuesta mucho aunarlos en uno solo porque uno tiene funciones de comunicación y el otro tiene funciones de materiales. Por lo tanto, yo lo he dejado siempre así, pero me da buen resultado porque como mucho habrá pues la mitad de alumnos que se puedan levantar, ¿vale? Pero si nosotros diseñamos roles de manera que todos tengan alguna función que implique movimiento, es un desastre porque hay muchos alumnos que se pueden levantar. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta a la hora de diseñar nuestros roles. Un pasito más ya serían estos roles que siguen siendo los mismos que antes, pero ya nos encontramos dos funciones en cada rol.
Antes teníamos solo una, ahora tenemos dos. Son los que suelo utilizar con más frecuencia porque es un nivel intermedio. Y aquí sí me voy a detener a mencionaros las funciones y los cargos que desempeña cada uno de ellos. En este caso, el supervisor es el que verifica que todos han hecho la tarea, es decir, el que se encarga de está pendiente de que todos los miembros del equipo estén haciendo la tarea, estén trabajando, y también revisa que todos apunten en la agenda. Cuando se pone algo en la pizarra de agenda que tienen que trasladar ello a su agenda personal, pues el supervisor siempre está pendiente de que no hay nadie que no lo haya apuntado. Después tenemos al silenciador, que lo que hace es controlar el tono de voz en el equipo, es decir, que el tono de voz sea adecuado en cada momento, ya estemos trabajando de forma individual, en pareja o en equipo. Y también es el que concede el turno de palabra. Cuando las técnicas implican rotación de turnos, pues es el que se encarga de decir a quién le toca en cada caso. Este silenciador, este rol, me gusta mucho contar la anécdota porque surgió también de una necesidad del aula, como me suele ocurrir en muchas ocasiones, como ya os he comentado en algún otro vídeo. Fue un año que estuve en una clase que era muy movidita de comportamiento y además muy habladora. Y la función de silenciador, o sea, la función de controlar el tono de voz en el equipo estaba dentro de las funciones del secretario. En ese entonces yo usaba el secretario y una de las funciones del secretario era controlar el tono de voz en el equipo. Pues bien, era tan necesario focalizar esa función que tuve que subirle un escalón a la función y ponerla como rol para que fuera más significativa, estuviera más centrada y supieran perfectamente que su función era la de controlar el tono de voz. Y de ahí salió el silenciador. Ya no uso secretario, desde entonces distribuí los roles de otra manera para que el silenciador tuviera más fuerza, para que su función estuviera bien clara. Después tenemos al encargado, que es el que se encarga del material del equipo. Todo lo que sea recoger algo, entregar algo, es cuestión del encargado. Y todo lo que sea tema de orden, comprobar que los espacios están recogidos y ordenados, es también función del encargado. Luego tenemos el portavoz, que es el que se ocupa de la comunicación y tiene dos funciones. Comunicarse con la profe, yo tengo aquí, plantea las dudas del equipo a la profe, y también comunicarse con los otros equipos. Porque en cooperativo, cuando surge una duda, el portavoz no va directamente al maestro o a la maestra, sino que primero va al portavoz de otro equipo y pregunta en ese equipo si alguien sabe la respuesta. Si no consigue información en los equipos, entonces en último lugar va al profe. Y por último tenemos el rol de ayudante, que es el que se encuentra presente solamente cuando tenemos algún equipo de 5. Este rol lo que hace es, cuando está fijo, como os he comentado antes, ayuda a las funciones del rol que tiene a la derecha, y luego tiene otra función que es la de ocupar el rol de alguien que falte. En el caso de los equipos de 4, como este rol no está presente, cuando alguien del equipo falta, las funciones de ese rol ese día las realizará el siguiente en el sentido de las agujas del reloj, de forma que ese día va a desempeñar sus funciones y las del rol de la persona que ha faltado. Y el último nivel, en lo que a complejidad se refiere, sería este, que ya utilizaríamos únicamente con alumnado que tenga bastante experiencia en cooperativo y que ya sea bastante autónomo y maduro. Tengo los roles de coordinador, secretario, encargado, portavoz y ayudante, y cada uno pues lleva a cabo 3 funciones menos el coordinador, que tiene 4. Por lo tanto, como el coordinador en este caso tiene más funciones que el resto, el ayudante ayuda siempre al coordinador. Estos roles, la verdad es que no los he utilizado en muchos cursos, porque casi siempre empiezo a trabajar con cursos que nunca han trabajado en cooperativo. Si tengo la suerte de que es un curso que
es mayorcito y me da lugar a estar 2 años con ellos, pues sí que en el segundo año pasamos a estos roles. Pero fijaos que yo incluso este año tengo un sexto y he empezado con los roles anteriores, con los de 2 funciones. A la hora de acceder a los recursos, os vais a dar cuenta de que los tengo nombrados como roles primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Bueno, eso es solo orientativo, ¿vale? Porque ya os he explicado que siempre tenemos que tener presente a la hora de elegir qué tipo de roles y cómo de complejos o qué número de funciones vamos a ponerles según el nivel de experiencia del alumnado en cooperativo, según la autonomía, la madurez y las características de cada alumnado, ¿vale? Entonces, aunque yo los tengo así por organizarme, realmente no os encasilléis en esa clasificación. Siempre pensar en las características de vuestro alumnado. Dentro de la carpeta de recursos vais a encontraros también estos roles que son los mismos que los del tercer ciclo, solamente que tienen otro diseño. Por si queréis que, como ya suelen utilizarse con alumnos más maduros, si lo queréis para secundaria, pues son menos coloridos, un poco menos infantiles, pero las funciones son las mismas. Tenemos también este reparto de funciones y tareas que lo he puesto para cuando tenemos agrupaciones 4-3. Acordaos que cuando hablábamos de los diferentes tipos de agrupaciones, hablamos de hacer agrupaciones de 4 combinadas con grupos de 3 y de 4 combinadas con grupos de 5. Cuando estamos combinando 4 con 5 ya hemos visto que ese alumno de más que tienen algunos equipos, lo que hacemos es darle el rol de ayudante. Pero en el caso de que tengamos agrupaciones de 4 y 3, los grupos que tienen un alumno menos, lo que haremos será repartir las funciones de uno de los roles entre otros dos. En este caso, por ejemplo, las funciones del secretario, que se encarga de la carpeta de equipo y anota las decisiones finales, las vamos a repartir entre el coordinador y el encargado, de manera que uno realiza cada una de esas 2 funciones. Es muy importante que todas las funciones estén en todos los equipos. Si no tienen el mismo número de miembros, las puedo reorganizar de forma diferente, pero nunca puedo suprimir un rol y dejar fuera las funciones de ese rol, porque entonces los equipos no tendrían las mismas tareas que hacer. Habría diferentes acciones dentro de la clase que en algún equipo no habría ningún miembro que pudiera hacerlas, ¿vale? Entonces siempre hay que tener muy en cuenta que si tengo que suprimir un rol porque sea un equipo de un alumno menos, eso lo vamos a transportar esas funciones a otro rol. Y luego tenemos la plantilla de la reunión de rol, ¿vale? En el vídeo anterior, en el vídeo donde veíamos el funcionamiento de los roles, os explicaba que al final de la primera semana, de las 2 que dura el periodo de un rol, vamos a hacer una reunión de rol. Cada uno de los equipos de roles, es decir, cuando se reúnen por un lado todos los supervisores, por otro lado todos los encargados, por otro lado todos los silenciadores y por otro lado todos los portavoces, cada uno lleva una plantilla de este tipo, una plantilla igual que esta, una en cada equipo, que nos va a ayudar en esta reunión a saber de qué puntos tenemos que hablar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta reunión? Vamos a ver cuál de las funciones del rol es la que hacemos mejor y por qué. Vamos a ver cuál de las funciones del rol nos cuesta más trabajo llevar a cabo y por qué. Vamos a ver cómo podríamos mejorarlo. Vamos a hablar de algunas experiencias personales para compartirlas en la reunión y vamos a dar algunos consejos o advertencias que hayamos podido recapitular en esta semana de trabajo respecto a las funciones que hemos estado desempeñando. Y esos consejos y experiencias le van a venir muy bien a nuestros compañeros que están desempeñando ese mismo rol en otros equipos para poder mejorar en esa semana que queda en la que vamos a seguir desempeñando todavía el mismo rol, ¿vale? Esto es una dinámica que hacemos en poco tiempo, cuando ya tienen interiorizado todo el proceso de cómo se hace, no echamos más de 10-15 minutos como mucho, y cuanto más organizado lo tengamos, mejor resultados nos va a dar. Es decir, por ejemplo, en mi caso, como ya os expliqué que ellos tienen zonas en el suelo, zonas de equipo, donde se tienen que sentar,
cuando trabajan en el suelo, pues ellos saben perfectamente que los portavoces se van a la zona 1, que los encargados se van a la zona 2, que los supervisores se van a la zona 3, etcétera. De este modo no hay equívoco ni dudas ninguna sobre cómo se va a realizar la actividad. Y por último, os comparto también esta dinámica que me resulta muy efectiva para realizarla antes de que ellos empiecen a trabajar por primera vez con los roles. Os explico cómo lo hago. El día que pongo las etiquetas en sus mesas por primera vez, que por cierto se me ha olvidado comentar, advertir de no cometer un error muy común que también yo cometía al principio, y es que a veces ponemos las etiquetas en las mesas, las etiquetas de los roles, los carteles, los pegamos en las mesas y son los alumnos los que rotan para cambiar a los diferentes roles después de cada periodo. Eso no lo podemos hacer porque entonces estamos saltándonos el principio de las relaciones, de las interrelaciones dentro de los miembros del equipo. Acordaos que los miembros del equipo están colocados en un sitio específico para que las relaciones hombro a hombro y cara a cara tengan lugar con un miembro del equipo que no esté más de 2 escalones alejados de su propio nivel de competencia. Por lo tanto, si yo muevo a los alumnos en vez de a los carteles, ya rompo esa configuración que yo he establecido. Por lo tanto, yo lo que hago es pegarlos con un velcro en la mesa y cuando acaba el periodo retiro los carteles y los muevo, los roto hacia las otras mesas. Pero nunca muevo a los alumnos de sitio porque entonces estaríamos rompiendo esa colocación que hicimos al principio con los colores. Vuelvo a retomar la dinámica, como decía, después de esta cuñita acerca de cómo colocamos en las mesas los carteles de los roles. Y os explicaba que antes de que ellos empiecen por primera vez a desempeñar el primer rol que con el que van a trabajar, les propongo esta dinámica para que ellos ya tengan un aprendizaje previo sobre cuáles serán las funciones de las que se van a encargar unos y otros, ¿vale? Simplemente les pongo una entradilla con una presentación animándolos a la actividad y luego coloco una lista de acciones, una lista de cosas que pueden ocurrir en el equipo para que ellos sean capaces, entre todos, mirando sus tarjetas, que ya las tienen pegadas en las mesas, de decir en cada caso quién tendría que realizar esas funciones. De manera que ellos van leyendo. En el primer caso, por ejemplo, primera acción, surge una duda en el equipo. Nadie en el equipo sabe resolverla, por lo que van a consultarla con otro equipo. Se trata de que ellos miren sus tarjetas, miren en sus carteles las funciones que hace su rol y decidan si esa acción la tendría que hacer el portavoz, el supervisor, el silenciador o el encargado. Y así de una en una las van a ir colocando en la tabla que tenemos abajo. Y luego cuando acaben las vamos a recoger y si vemos que hay alguna cuestión en la que hayan estado en desacuerdo, en la que en los equipos haya habido de respuestas diferentes, las vamos a comentar y vamos a resolver las dudas que tengan. Como os digo, es una dinámica que incorporé hace poco, hace unos años, y me da muy buen resultado, porque la verdad es que cuando nunca han trabajado con roles y se los plantamos por primera vez, todavía no saben muy bien qué hacer con esas funciones que tienen, y esto les sirve mucho como entrenamiento. Y para los que se han quedado conmigo hasta el final, os tengo una sorpresita. Os presento a mis peques de mi clase de sexto realizando su primera reunión de rol. Llevar a cabo la de explicarle a mi grupo lo que nos ha explicado el grupo, porque siempre hay algo que no entienden y hay que empezar a buscar la palabra que no entienden.
estoy súper orgullosa de todos y de todas. Lo han hecho fenomenal. Era su primera reunión de rol y han respetado perfectamente el nivel de voz, que es una de las cosas más complicadas al principio. Y por supuesto les he reconocido su mérito como se lo merecían. Es la primera vez que los veis, pero los vais a ver mucho por aquí porque me van a ayudar muchísimo en mi proyecto. Así que ya los iréis conociendo un poquito más. Como ya sabéis, para conseguir todos estos recursos solamente tenéis que mandarme un direct en mi cuenta de Instagram. Aunque quiero haceros una pequeña puntualización. Como habéis sido muchos los que me habéis estado siguiendo para que os comparta estos materiales, he decidido separar mi cuenta personal de la cuenta del cooperativo y he creado una nueva cuenta de Instagram, que es esta que está aquí, @aprendercooperando. Y allí me he llevado todo el cooperativo. Por lo tanto, ya en esa cuenta solo va a haber cuestiones del cooperativo, no lo mezclo con lo personal y así queda todo mucho más claro y organizado. Así que si queréis que os pase los recursos, un direct en la cuenta de Aprender Cooperando y por allí os lo paso. ¡Chao! Besitos a todos.